Compañeros, mi nombre es Diego Camacho y soy parte del equipo número 5 y voy a platicarles acerca de los combustibles. Ahora se preguntarán, ¿qué es un combustible? Bueno, un combustible es material que al ser quemado puede producir calor, energía o luz. Y generalmente el combustible libera energía de estado potencial a un estado utilizable sin importar si se hace de manera directa o mecánicamente, originando como residuo el calor. Esto quiere decir que los combustibles son sustancias capaces de ser quemadas o que son propensas a quemarse. Ahora, dentro de estos combustibles existen diferentes tipos. Entre ellos están los sólidos. Ejemplos de estos podrían ser el carbón, la madera o la turba. Los combustibles líquidos, como la gasolina, el queroseno y el gasóleo, provienen del petróleo bruto y son empleados en su mayoría a instancias de motores de combustión. Los combustibles gaseosos son hidrocarburos naturales y son fabricados de manera exclusiva para ser utilizados como combustible. Esto pueden clasificar en combustibles gaseosos naturales, combustibles gaseosos manufacturados. Ahora, dentro de los combustibles sólidos son aquellos que cuando se queman producen cenizas. La combustión de ellos también se puede llamar, también tienen una llama incandescente y dependen del contenido húmedo del sólido, su conductividad calorífica, la aptitud y temperatura de ignición, grado de combustión, velocidad de propagación, carga térmica, entre otras cosas. Dentro de estos combustibles sólidos entran las materias celulósicas, que son un hidrato de carbono altamente polimerizado, se presenta en forma alfa, beta o gamma según su grado de polimerización. Es un combustible históricamente más conocido, es el principal componente de la madera, papel e infinidad de tejidos. Su punto de ignición son 230 grados centígrados. Están los pellets también. Los pellets son un producto totalmente natural catalogado como biomasa sólida, el cual está formado por cilindros muy pequeños de unos pocos milímetros de diámetro, elaborados a partir de acerrín natural seco, sin ningún aditivo, ya que se utiliza la propia ligna que contiene el serrín como aglomerante, comprimiendo el serrín a una alta presión para formar el pellet, lo que hace que los pellets tengan una composición muy densa y dura, consiguiendo en ello un gran poder calorífico. También está el RDF. Estos son derivados del papel, cartón, plástico, metales, los cuales se obtienen de plantas de selección de residuos. Los RDF vienen muy de la mano con aquellos RSU, que son residuos sólidos urbanos. El combustible RDF se puede utilizar como un combustible adicional en los hornos de las fábricas de cemento, plantas de energía, acero pecha. El uso del combustible RDF se quema en estas plantas antes mencionadas. Ahora también se pueden utilizar los plásticos. Como ya lo había mencionado antes, en los RDFs se utilizan también los plásticos, que son materiales que contienen como ingrediente esencial una sustancia orgánica de alto peso molecular. Normalmente en forma de polímero, son poco resistentes al calor y enfrente de él se comportan de un orden. Se reblandecen, se deforman y se descomponen con o sin combustión. Ahora, dice aquí que se reblandecen cuando tú pones, no sé, un encendedor en una botella de plástico, se derrite. O también cuando, un ejemplo así bastante cotidiano, cuando salen, no sé, las quesadillas en las cenadurías, así recién salidas, y las echan al unicel, el unicel mismo comienza a derretirse. Ahora también se utilizan los metales como combustibles sólidos. Todos los metales son combustibles en determinadas condiciones, en estado de disagregación, de temperatura atmosférica, oxidante. Algunos necesitan presencia de aire u oxígeno.
y pueden arder en atmósferas de nitrógeno, CO2, vapor de agua. Las características de los fuegos de los metales son muy variados en función de los humos, calores, ignición y combustión, condiciones propicias, etc. Pero estos presentan un gran problema. Que vienen siendo que no admiten, se batalla mucho para poder extinguirlos, teniendo que recurrir a métodos completamente específicos, así como las especificaciones que vienen en los extintores de seguridad. Y se pueden dividir en dos tipos de metales pesados y metales ligeros, siendo los metales ligeros los más problemáticos por su mayor combustibilidad, dividiéndose a su vez en alcalinos y alcalinotérreos. Después también tenemos el coque. Es un combustible que se obtiene a partir de la destilación destructiva o pirólisis de determinados carbones minerales, como la hulla o carbones bituminosos, que poseen propiedades coquizantes, es decir, capacidad de transformarse en coque. Este proceso es a temperaturas muy altas en hornos cerrados y a la cual añaden calcita para mejorar su combustión. En el almacenamiento y manejo de combustibles sólidos tienen varias clases. Entre ellos están los productos cuya inflamación es inferior a 55 grados centígrados y no están comprendidos según su punto de inflamación. Pueden ser consideradas en dos subclases, una cuyo punto de inflamación es inferior a 38 grados centígrados y el otro que va de 38 grados centígrados a 55 grados centígrados. Los productos cuya inflamación están comprendidas entre 55 grados centígrados y 100 grados centígrados, y por último los productos cuya inflamación es superior a 100 grados centígrados. Estos tipos de depósitos que se utilizan pueden ser como las tolvas, que son un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados, entre otros. Los silos, que es una construcción diseñada para almacenar granos. Los más habituales tienen forma cilíndrica o semejante a una torre construida de madera, hormigón armado o metal. O se pueden hacer almacenes a la intemperie. Entre estos están los almacenes abiertos, que son espacios descubiertos por completo. Su perímetro está marcado por una barra de hormigón o un cercado de seguridad. A menudo están pensados para mercancías voluminosas y pesadas que por un lado no pueden ser robadas y por otro no sean afectadas por las condiciones meteorológicas, y están los semiabiertos, que son almacenes en sí que cuentan con un techado y paredes, aunque tienen al menos un lateral abierto por completo. En este caso las mercancías estas sí se ven afectadas por condiciones meteorológicas. Ahora, en cuanto a combustibles líquidos, estos combustibles son aquellos productos que provienen del petróleo bruto o del alquitrán de hulla. Los clasificamos según su viscosidad o según su fluidez. A partir del petróleo crudo podemos obtener un gran número de combustibles líquidos. El petróleo resulta ser la fuente por antonomasia de combustibles líquidos. Los principales combustibles líquidos son gasolinas, querosenos, gasóleos y fuel oil. Dentro de estos combustibles tenemos que hablar de los aceites, y estos se dividen en 4. Los ligeros, que en la escala API van de 30 a 40 grados, con una densidad de 0.87 a 0.83 grados sobre centímetro cúbico. Los medianos de 22 a 29.9 grados API, de una densidad de 92 a 87 gramos sobre centímetro cúbico. Los pesados, que van de 10 a 21.9 grados API, que tienen una densidad de 1 a 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Y los extrapesados, que tienen menos de 10 grados en la escala de API. La escala de grados API. Los grados API son una medida de densidad en comparación al agua a temperaturas iguales acerca de petróleo. Vienen en sus siglas del inglés de American Petroleum Institute. Otras medidas que también se utilizan en los grados API son
la cantidad de azufre que tienen, su viscosidad o la existencia de metales u otros componentes que existen dentro de estos. Como derivados del petróleo crudo, los combustibles líquidos están formados básicamente por hidrocarburos, por compuestos hidrocarbonados. Las principales características de un combustible líquido son su poder calorífico, su densidad específica, su viscosidad, su volatilidad, su punto de inflamación o su punto de enturbamiento, su congelación y contenido de azufre, así como lo de los grados API. Ahora, dentro de estas clasificaciones de combustibles líquidos se encuentra el diésel, también llamado gasóleo o gasoil. Es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 850 kilogramos sobre metro cúbico, compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible de calefacción y en motores diésel. Uno de los motores que más utilizan diésel, o un ejemplo común, podrían ser los microbuses. Estos utilizan el diésel como combustible. El gasóleo es un hidrocarburo que se consigue mediante un proceso de destilado del petróleo. Se utiliza el cracking, que utiliza una torre de craqueo, donde se introduce el petróleo crudo y se calienta. El vapor se condensa y el residuo se utiliza para grasas, aceites pesados y fibras textiles. Después el vapor condensado se vuelve a calentar y en segunda destilación se obtiene el fuel oil. Si se vuelve a destilar se obtiene gasóleo. Con otra destilación más se obtiene el queroseno. Con una siguiente se obtiene gasolina y ahí si se destila la gasolina se obtiene nafta. Cada proceso de destilación proporciona un hidrocarburo más ligero que su antecesor y el residuo se va dejando y se utilizan para diferentes cosas. Ahora los depósitos de líquidos se pueden usar en tanques de almacenamiento y estos deben de cumplir ciertos parámetros. Entre estos es que sea seguro para el combustible. El relleno no debe tener riesgo de chispas. Almacenamiento sin pérdidas por escape o evaporación. Proveer un método para determinar el nivel del combustible en el depósito en todo momento. Para eso se utiliza un indicador de nivel de combustible. Venting, la alimentación del motor. Anticipar posibles daños y riesgos para aumentar la potencial de sobrevivir. Otro tipo de recipiente que también se utiliza dentro de estos almacenamientos de líquidos, gases, combustibles líquidos, son las esferas, así como la que se encuentra en la planta de Mexichem. Se utilizan para almacenar gases y líquidos, en este caso pues líquidos. Tiene una forma esférica que ofrece una distribución uniforme de la tensión bajo una carga interna, lo que resulta en un almacenamiento presurizado altamente eficiente. El almacenamiento en esfera se traduce en el menor espacio de la tierra utilizado para el almacenamiento presurizado y ofrece los costos más bajos para fundaciones, revestimientos, accesorios y tuberías. Combustibles. Estos gases combustibles son formados principalmente por hidrocarburos, es decir, que sus compuestos moleculares están formados por carbonos e hidrógenos. El gas LP es parte de estos. El gas LP no significa gas libre de protones, significa gas licuado de petróleo, que es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en petróleo. Está formado principalmente de una mezcla de propano y de butano. También se encuentra el gas natural dentro de estos lineamientos, que viene siendo un hidrocarburo de una mezcla de gases ligeros de origen natural, principalmente que obtiene metano y normalmente incluye cantidades de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico o helio. Este gas se forma cuando varias capas de plantas en descomposición y materia prima se exponen a calor intenso y a presión baja en la superficie de la Tierra durante millones de años. Podemos concluir en base a esto último que es un combustible fósil. Los depósitos de combustible se dividen entre sí debido a su capacidad de inflamabilidad, si es oxidante, si es corrosivo, si tiene algún otro compuesto como el amoníaco o algún otro gas tóxico. Ahora, los sistemas para almacenamiento de los gases
se pueden utilizar a granel, que son instalaciones que se almacenan grandes cantidades de gases y mezclas de gases a alta presión que han sido transportadas en remolques para tubos. Los sistemas de almacenamiento generalmente se componen de un número de recipientes presurizados de acero a alta presión que están unidos entre sí. Los sistemas tienen un diseño modular y el tamaño adecuado para un índice de consumo. También se utilizan los cilindros para gases. Estos cilindros están construidos de materiales capaces de soportar ciertas presiones. Tradicionalmente estos cilindros se fabricaron de acero a altas presiones o de aluminio. Muchos de estos gases de combustibles son líquidos a temperatura ambiente y se almacenan a presiones bajas en cilindros de compuestos o para aceros delgados. Estos tipos de cilindros los pueden ver comúnmente en sus casas, donde se utilizan ya sean para alimentar a la estufa o para prender el boiler. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.